Pues gracias por esta canción, que es muy iluminadora y que prácticamente es la lectura del texto de Lucas, ¿no? Bueno, el tema, Marta y María, la eterna contraposición y el difícil equilibrio, es precisamente un tema crucial en la vida cristiana. La controversia, tantas veces, entre acción y contemplación. De hecho, toda la historia de la vida religiosa manifiesta esta gran dificultad que ha tenido el cristianismo para integrar una cosa con la otra. De hecho, toda la vida religiosa, ¿no?, ha sido, como veremos además esta tarde, una apuesta fundamentalmente por la vida contemplativa, es decir, por lo que se consideraba fundamentalmente un estado de perfección, lo único que tenía que hacer el hombre que quiere seguir a Jesús radicalmente. Esto lo vamos a ver un poquito con la historia, pero aquí ya entonces, en el contexto que nos refiere el texto de Lucas, se percibe, ¿no?, que en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, este ya es un tema esencial, ¿de acuerdo? Lo que vamos precisamente a trabajar durante esta jornada. Y para hacernos también nosotros la pregunta, como cristianos, de dónde ponemos los valores, ¿no? Cómo vivimos la fe, cómo lo vivimos día a día, cómo vivimos la actividad y cómo vivimos también la entrega a la palabra, no solamente la entrega a los hermanos, sino la escucha de la palabra. ¿En qué lugar está cada cosa? ¿Cómo debe estar integrado, ¿no?, en nuestra vida? Creo que es un asunto muy difícil, muy complejo. De hecho, este texto del Evangelio de Lucas ha tenido muchísimas explicaciones, ¿no?, y es un texto él mismo bastante complejo. Voy a empezar con la lectura del texto para que lo recordéis, porque lo que voy a hacer es una lección de él. Es Lucas 10, 38-42, copiando para que luego en el tiempo de reflexión y de oración lo podáis volver a releer vosotros. Lo leo. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Este es el texto breve, pero un texto muy conciso, muy concreto y muy fuerte a la hora de explicar la espiritualidad cristiana. Vamos a meternos, lo primero de todo, en el contexto de este texto. Vamos a entrar en el contexto. Lucas 10, al final del 10, está rematando un viaje de Jesús, o parte del viaje de Jesús. Fijaos que nosotros en la Biblia de Jerusalén nos dice que desde el capítulo 9 se le llama la subida a Jerusalén. Es decir, Jesús está iniciando lo que es el viaje de ascenso hacia Jerusalén, donde va a morir, y desde donde va a ascender a los cielos. Es un largo viaje. Y en este largo viaje, en este contexto, ¿no?, es curioso que el texto que viene anterior, que comienza en el versículo 25, que es la parábola del buen samaritano, nos habla de que, yendo de viaje, un legista le pregunta sobre quién es mi prójimo. Y Jesús le va a preguntar, la pregunta primera que le hace es sobre la vida eterna, cómo poder encontrar y dónde está la vida eterna, y Jesús le va a decir que la vida eterna va a pasar por el amor al hombre y por detenerse ante el prójimo. Este es el texto del buen samaritano, que es el anterior. El contexto del buen samaritano es un espacio abierto, es un paisaje
es un viaje, es una marcha, ¿no? Es un texto entre hombres, si lo recordáis, ¿no? En ningún momento en ese texto aparece una mujer, ni siquiera es la posadera, ¿no? Es un texto sobre hombres, y sin embargo, inmediatamente después del texto de la parábola del buen samaritano, viene este texto de Marta y María, que es un contexto diferente, muy distinto, pero que entra dentro de esta subida a Jerusalén y que nos habla también de un cierto viaje, ¿no? Una marcha de alguien. Lo primero que tendríamos que hablar de esto, en este contexto, ¿no? Es, curiosamente, cómo aparecen dos mujeres, Marta y María, y a lo mejor el texto nos podía disuadir, pensar que el texto va sobre el papel de la mujer, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que hacían las mujeres o dejaban de hacer, y aunque eso sí es verdad, es el plano de fondo, sin embargo, todo lo que nos va a decir no habla del papel de la mujer, sino habla del papel fundamental del discipulado. Jesús, tanto en la parábola del buen samaritano como en Marta y María, está hablando a los discípulos y les está dando normas a los discípulos, ¿de acuerdo? Les está dando las claves fundamentales de vida a todos los discípulos. Y Lucas, cuando escribe en su Evangelio, lo que va a hacer es recordar a los discípulos dónde han de poner lo esencial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a desvincularnos un poco de un texto feminista o no feminista. Bueno, pues, vamos a tocar alguna cosa de esta, pero no es lo más importante. Lo más importante es el discipulado, ¿no? Bien, vamos a comenzar ya, después de dejar un poco este contexto así rápido sobre Lucas y donde está enmarcado, ¿no? Marta y María, sobre todo en Lucas. El primer punto que aparece en el texto, y en lo primero que me quiero parar, es en algo muy importante en la vida de Jesús y en la vida del cristianismo, y sobre todo en todo discípulo. Lo primero que tiene que tener como constantemente presente, que la vida es un espacio de visitación. Es el primer punto que aparece en el primer versículo. Se trata, este texto, de una visita importante, ¿de acuerdo? Una visita importante. Lo primero, yendo de camino, entró en un pueblo. Lo primero que habría que decir es que la vida siempre es un estar de paso. Esto es algo que aparece como primero en este breve texto. La vida de Jesús fue un estar de paso. La encarnación y toda la vida de redención de Jesús fue pasar por la vida del hombre, por la humanidad. Este estar de paso, Lucas lo va a poner en consideración también, no solamente en la vida de Jesús, sino en nuestra propia vida. Nuestra vida también es un estar de paso, vamos de camino. También nosotros subimos a Jerusalén, ¿de acuerdo? También nosotros anhelamos una existencia, ¿no?, en la que alguien, algo nos acoja. Por lo tanto, lo primero que dice la parábola es que en este ir de paso vamos a agradecer que alguien abra la puerta y nos acoja, ¿vale? La segunda cosa que aparece también en este primer versículo es que la vida es la posibilidad de ser visitados. Nuestra vida espera una visita. Está hecha para ser visitada, para ser morada de alguien. Por lo tanto, lo primero en lo que nos detenemos también de ese deseo que tiene el hombre de ser visitado y ser fundamentalmente visitado por Dios. Hoy leíamos en una de las antífonas
de un salmo: visítanos con tu salvación. Este fue el deseo del pueblo de Israel, ser visitado por Dios. Y también es el deseo de todo cristiano, vivir una visita, vivir la experiencia de una visitación. Vivir como la experiencia de la visitación. Fijaos que Lucas lo va a tener como constante desde el principio de su evangelio. No entenderemos a San Lucas, que es un escritor excelente, excelente, y está construyendo un evangelio como un literato, como un discípulo, como un espiritual, y está explicando justamente esto que el pueblo de Israel lo llevaba en el corazón. De hecho, Lucas empieza con todo el tema de la visitación, en la anunciación de la visitación a María de Isabel. Pero Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, va a comenzar Hechos de los Apóstoles con otra visitación, que es la del Espíritu. Por lo tanto, este texto toca, así como de refilón, en una sola frase, el gran tema de Lucas: que el hombre es un ser visitado por Dios, que el anhelo que tenía desde muy antiguo se cumplió. Él ha sido visitado por Dios. Y tercera cosa en el tema este fundamental y primero de este primer versículo es que Dios siempre para el hombre va a ser el que viene, el que está por venir, pero el que viene al final. No solamente va a ser el que nos habla de lejos, sino el que va a venir a estar muy cerca. Fijaos que la palabra visita viene de la palabra vista, ver. He tenido una visita, he tenido a alguien que se me ha hecho ver, ¿de acuerdo? Todo lo que significa, sobre todo, perdonadme, sobre todo, sobre todo desde la traducción latina, ¿no? Visita es hacerse presente y dejarse ver, ¿vale? Por lo tanto, Dios va a ser siempre el que viene, no el que ha de venir, sino el que viene, el que vino, el que llegó, el que estuvo. Para Lucas esto es clave. Él ha estado aquí. Ese es el Evangelio de Lucas. ¿Comprendido? Él ha estado aquí. Bien, por lo tanto comenzamos con esto. Es una visita importante. Segundo punto en el que me quiero detener es en la acogida. La acogida como una bienaventuranza. Vamos a detenernos lo primero en el escenario de esa acogida. Vamos a ver cuál es el escenario, ¿no? Dónde y cómo se produce este texto precioso del Evangelio de Lucas. Lo primero es que nos habla de: entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. El contexto de este Evangelio es una casa. Y es un punto importante. Os decía antes que el texto anterior tenía un paisaje externo y este, sin embargo, está en un paisaje interior. Perdonad. Está en un paisaje interior. Se trata de una casa. Fijaos, el cristianismo primitivo no tiene templo, ¿no? Han dejado el templo ya, porque el cristianismo ya estaba lejos ya del judaísmo, y ya al principio iban al templo a rezar, pero en tiempo ya de Lucas, cuando se escribe este evangelio, ya no van al templo. Ya han tenido muchas persecuciones, ya han hecho milagros, ya les han echado del templo. Por lo tanto, la casa se convierte en un lugar de evangelización. La casa de aquellos que están cerca de Jesús es el primer lugar, ¿no?, donde se da el encuentro con Jesús y su evangelio. Por lo tanto, vamos a detenernos, fijaos, en las veces que la casa es importante. En la casa se proclama el evangelio, se perdonan los pecados. Estoy citando siempre a Lucas.
se perdonan los pecados, 5, 17, 26. Llega la salvación, 10, 5, 7. Se hace en la casa presente el Espíritu. Jesús además cura, enseña, es espacio de hospitalidad, de mesa compartida e inclusiva, de oración, incluso de bautismo, de compartir los bienes con los necesitados. Por lo tanto, Jesús aparece en este contexto de la casa. Lucas nos lo presenta así, ¿no?, como primer lugar, por lo tanto, de evangelización. Recordad que en la primera iglesia primitiva, antes del edicto de Milán, 313, antes de que hubiera basílicas, que eran basílicas, era Basilea, el lugar de la gloria, habían vivido escondidos, ¿sí o no?, en catacumbas los cristianos. Y el único lugar ya no era el templo, por supuesto, todavía no habían llegado las grandes basílicas. La casa y la catacumba era el lugar, ¿no?, donde se vivía la fe. Por lo tanto, este es el contexto primero de esta acogida, que se da en una casa. Lo siguiente de esta acogida, las personas. ¿Quiénes son las personas que acogen? Marta. Marta, en hebreo, la raíz mar significa dueño y amo. Por lo tanto, ya Lucas está refiriéndose que Marta es la anfitriona de la casa, es la ama, es la dueña, es la primera, es la que tiene que recibir precisamente al que viene, precisamente al visitante. Y así hace, ¿no? En su nombre, precisamente, está recogido el oficio que hace. Pero además, en la primera iglesia, esto no es anormal. En Romanos 16:1 y en otros textos del Evangelio se dice como hay un grupo de mujeres que están muy cerca de Jesús y que pues le reciben en sus casas. Hace poco hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, no sé si hace 4 o 5 días, como Lidia abre la casa a Pablo y Pablo vive un tiempo en la casa de Lidia. Esto era muy común en los primeros años de la vida cristiana, después no. Incluso en tiempos de Pablo, Pablo es el primero que tiene que prohibir, que tiene que volver, mejor dicho, a la costumbre judía, donde ninguna mujer podía recibir a una visita masculina en su casa, y menos en este contexto donde no aparece ningún hombre, porque en otros aparece Lázaro, ¿verdad? Es la familia, en realidad, de Lázaro, pero en este no, son 2 mujeres, pues estaría prohibido. A no ser por una razón, en este contexto, que estas mujeres perteneciesen ya a la familia de Jesús, a los familiares de Jesús, a estos que se están convirtiendo y que se están acercando a la escucha de Jesús y entonces entran ya en una dinámica nueva que no es judía. Ya, han dejado el judaísmo. Esto es lo que revela este texto. Ya está un poquito lejos del judaísmo. Pero el texto revela que no está tampoco en la época en la que Pablo tiene que prohibir a las mujeres que reciban a los hombres, porque el mundo en el que viven se les ha echado de encima y han dicho, pero esto es escandaloso. 2 cosas le critican a Pablo, y os la cuento, aunque no viene al caso, ¿no? 2 cosas le critican. Que las mujeres reciben en su casa a los discípulos, a los hombres, y que las mujeres estas ya no llevan velo. Y Pablo tiene que volver otra vez a prohibir a las mujeres ir desveladas y recibir en sus casas a hombres, ¿no? Porque resulta escandaloso para proclamar la fe. Y Pablo, antes de que la fe no siguiera adelante, prefiere acogerse a estas normas. ¿Comprendido? Pero este texto no. Este texto es, como si dijésemos, tiene todavía la frescura de lo primitivo, de que las normas no han llegado, de que realmente es como empezó el cristianismo, cuando la gente se iba adhiriendo a Jesús. Le abren la casa, ¿no? Esta mujer es hija de la paz, por lo tanto, como dice también en 10:6 Lucas. Toda persona que abre su casa y acoge al Hijo de Dios es un hijo de paz. Dad la paz cuando os reciban en la casa, ¿no? Dad la paz. 10:6 de Lucas. Por lo tanto, es una hija de la paz, ¿no?
Y otra cosa que vemos es la enorme libertad que tienen estas dos mujeres. No hay ningún hombre, por lo tanto, ellas son las que hacen y deshacen en este contexto, ¿de acuerdo? La importancia que tiene esta mujer para poder hacer lo que van a hacer las dos. ¿Comprendido? Lo que van a hacer las dos. La segunda mujer es María. María es un nombre muy común en el pueblo hebreo, no significa tanto como el nombre de Marta, que da la clave del oficio. Y lo que nos cuenta el texto de María es que tiene el gesto de un discípulo. De hecho, el mismo Pablo hablará de él mismo en Hechos 22 diciendo que él era discípulo de Gamaliel y que se sentaba a los pies de Gamaliel. Sentarse a los pies, como describen a María para escuchar, sentarse a los pies era el signo del discipulado, del discípulo. Era ponerse a un nivel distinto, más bajo, cerca de los pies, que los pies eran el signo del enviado, del que traía la buena nueva, ¿no? Bienaventurados los pies de los que nos traen, ahora no recuerdo bien la cita, ¿no? De los que nos traen la paz, ¿no? Por lo tanto, cerca del pie como signo, ¿no? De intimidad y como signo de escucha, mucho más abajo que él. No nos cuenta más. Es un personaje, María podríamos decir que es un personaje de referencia, porque ella no habla, ¿no? Va a hablar en ninguno de los textos donde aparece María, porque hoy solamente nos vamos a detener en este, que es mucha contraposición, pero no habla en ninguno. En los textos de Juan tampoco habla. Rompe un frasco, mientras Marta está sirviendo, muere Lázaro, Marta es la que habla, la que pide que vengan, pero María siempre está como en un papel mucho más secundario. Es así como aparece, ¿de acuerdo? En el texto no hay más sobre estos dos personajes, sobre ellos, no les veo. Y la cuarta cosa de esta acogida son los quehaceres cotidianos. Veis que en el texto aparecen dos quehaceres, ¿no? El primero, ¿no? Es como si estuviera... Imaginaos que estamos viendo las hilanderas de Velázquez, el cuadro de las hilanderas, y hay dos planos, ¿no? Y podríamos decir que en el texto, casi el plano primero, el plano que ocupa la visión, ¿no? Fundamentalmente, es decir, el objetivo se va a fijar, ¿no? Es en este ir y venir de Marta, ¿no? Y en el plano de fondo está una pareja que está quieta escuchando. Es como si dijéramos una imagen parada, ¿no? Aquietada, y otra imagen en movimiento, ¿de acuerdo? Son dos imágenes. En un momento del texto, estas imágenes se van a poner en primer plano, ¿de acuerdo? Va a haber un primer plano y prácticamente no hay segundo. La visión se centra en un plano nada más. Pero al principio hay como dos planos, ¿no? Un plano de una casa con el ajetreo propio, los quehaceres diarios, la preparación de una comida, y otro, una pareja que están hablando, ¿de acuerdo? Que son Jesús y María. Bien. Se puede decir, ¿no?, que a partir de aquí todo lo que he contado es una historia feliz, ¿verdad? Es un texto muy bonito, es un texto de acogida. Todo está en orden, todo está en paz, ¿no? Han acogido al Señor, al que viene, una hace una cosa, la hace y otra hace otra. Pero he aquí que en un momento del texto, que se convierte en el nudo del texto, ¿no?, hay una quiebra de esta imagen idílica. Hay una quiebra. Parece que el Señor es acogido por dos hermanos, una familia, una casa, una está haciendo no sé qué, la otra le está escuchando, lo hacen muy bien, se desdoblan, estupendo. Pero de repente esta imagen se quiebra, esta imagen idílica, y se quiebra de una manera atroz, tremenda, tremenda. Voy a centrar en ello. Acercándose, pues, dijo:
Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Estas palabras se podrían tomar como el eje del texto, de tal manera que el texto y todo lo que va a suceder cambia absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué cambia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha dicho Marta? ¿Qué ha dicho Marta? Mirad, en este texto y en estas palabras, lo más tremendo es que Marta ocupa todo el centro de atención. ¿De acuerdo? Ella se convierte, ella misma, en un centro de atención. Y voy a explicarlo. Marta ama a Jesús. Las dos hermanas aman a Jesús. Pero Marta lo que revela con estas palabras es que se ama a sí misma. Por ello se siente víctima. Es decir, la que está perdiéndose algo, la que sale perdiendo, la que no obtiene ningún beneficio con esta llegada. El que sirve debe perder la vida para ganarla, ¿no? Este es otro texto de Lucas. Marta es la anfitriona, no lo es su hermana, y no acepta que, siendo la señora y ama de la casa, no esté ocupando el lugar de honor que podría ser la escucha, o la quietud, o la tranquilidad. Lo peor de todo es que Marta cree que está haciendo lo mejor. ¿De acuerdo? Lo mejor. Y pretende llevarse a su hermana al lugar donde está ella y dejar solo al Señor. Porque según el criterio de Marta, la que está haciendo lo que debe hacer es ella, no María. ¿Sí o no? ¿No se percibe esto? Ella está viviendo una diaconía, un servicio. Está haciendo un acto de caridad. ¿Qué está haciendo María? ¿Me explico? En estas palabras de Marta lo que se percibe es que ella es la importante. Ella es la que está haciendo bien las cosas. A ella es la que hay que atender. A ella es la que hay que ayudar. Aunque se le deje solo al maestro. ¿No parece que son unas palabras tremendas las de Marta cuando se entra en ellas? ¿Sí? Bien, vamos a ver qué es lo que le pasa a Marta. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa a veces cuando en nuestra vida hay tanta actividad? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que es quizá el texto lo que nos va a decir a nosotros. Alguno ya se ríe, por lo tanto significa que se está dando por aludida, porque estas risas no son ni más ni menos que por eso. Bien, nos vamos a dar por aludidos todos, ¿vale? ¿Qué es lo que le pasa a Marta? Mirad, Marta en el texto aparece como una mujer dividida. Es una mujer dividida. Está viviendo una división interior. Tiene un lenguaje interno que se está haciendo externo en palabras y gestos. ¿De acuerdo? Pero tiene un buen lenguaje interno. Si pudiéramos entrar y relatar el lenguaje interno en esta parábola de Marta sería graciosísimo. Lo reconoceríamos, inmediatamente. Pero bueno, ¿esta qué está haciendo aquí? O sea, mira, la menor y siempre la mayor tiene que estar currando. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa siempre?
Porque cuando estábamos, que luego lo contó Juan, en la misma casa, pero haciendo otras cosas, pero lo mismo, está siempre escuchando y yo aquí currando, mírala, y nada, que no se despega. Y yo para acá y para allá, pero qué barbaridad, que soy la mayor, oye, que soy la anfitriona, a ver qué va a pasar. Pero ¿y este? ¿Y este qué va? Es el colmo. Mira, dicen que sabe mucho, pero no entiende a las mujeres. No entiende. Pero qué pena la mía, Dios mío. Qué pena. Yo siempre currando soy, pues eso, la currante, y otros escuchan y aprenden y están aprendiendo. Que me lo estoy perdiendo yo. Y yo aquí friendo los filetes. Es muy triste, pero es el lenguaje interno del juicio interno. ¿De acuerdo? Del juicio interno. ¿Cuánto creemos que nosotros somos los que estamos haciendo todo bien? ¿De acuerdo? El tema es que aquí Lucas lo pone junto a la escucha del Señor, y esto es más grave, muchísimo más grave. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué, ¿no? ¿Qué dice el texto sobre Marta? Pues que está atareada en muchos quehaceres, que se para y dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. O sea, que Marta lo primero que hace, ¿no?, es quejarse al maestro y reclamar atención. ¿Qué expresa? Una queja, un reclamo de atención, un juicio desvalorando la actividad de María, un juicio interno y una petición que es lo más fuerte: dile pues que me ayude. Tiene, como si dijéramos, la desfachatez de decir al maestro lo que tiene que hacer. Tiene la desfachatez de interrumpir una conversación con un huésped. Ha perdido la educación, la compostura, el dominio personal. ¿Sabéis por qué? Por el modo de realizar el servicio, por esa acumulación de quehaceres, por esas prisas, por esa ansiedad con la que realiza el servicio. Dice Tito Livio: la prisa es imprudente y ciega. Es imprudente y ciega. Ni ve ni es oportuna. Primera cosa. Revela el deseo de abarcar demasiado de Marta. Llegar a mucho. A todos, si es posible. De hecho, lo que pide es eso, que me vengan a ayudar para también estar hecho escuchando. A todo. ¿Vale? Y lo que revelan sus palabras también es que hay un problema de índole relacional. Tiene un juicio sobre Jesús. Sobre Jesús, ¿es que no te importa a ti? ¿Me entendéis? Al huésped le dice: oye, pero ¿a ti tú no has caído en que yo también estoy aquí? Qué fuerte. No me digáis si no es imprudencia esta enorme actividad que no me deja ver cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? La imprudencia ante el Señor. Hay un asunto de índole relacional, porque tiene algo contra el Señor, es verdad, pero tiene algo contra la hermana, a la cual no es capaz de decírselo a ella, sino a través de un tercero. Fijaos, esta frase, estas palabras de Marta, lo que nos revelan de Marta, ¿no?, de la relación posible de envidia.
de celos de la actividad del otro. Pero no cree ella que Marta está haciendo, ella está haciendo lo mejor. ¿Por qué tiene celos? ¿De qué tiene celos? ¿Me entendéis? La grave consecuencia de esta relación nefasta entre las hermanas, donde ella es incapaz de ir directamente a la hermana y decirle, ayúdame, por ejemplo. Marta, por lo tanto, no está viviendo un servicio. Esto es a lo que quiere conducirnos Lucas. Marta no vive una diaconía. Fijaos, en el texto griego aparece la palabra diaconía. Y Marta servía, y dice diaconé, ¿vale? Pero en la iglesia primitiva, cada vez que se decía diaconía, se estaba refiriendo no a los servicios del hogar, sino a un servicio específico como ministerio que se daba en las iglesias, en la iglesia primitiva, un ministerio que se daba para servir al pobre, para ejercer la caridad. Por tanto, lo que nos dice el texto es que María no está sirviendo. Está arrebatada por una actividad, pero no está sirviendo. Y Lucas está diciéndonos justamente que ese no es el servicio cristiano. Se nos ha ido. Tenía una voz y se ha quedado. Que no es ese el servicio cristiano, que así no se sirve. Que el seguidor de Jesús no puede servir así nunca. ¿De acuerdo? Nosotros seguimos. Ya llegará la luz y si no llega, pues... ¿Me oís? Mira, pues fíjate. Llegó. La contraposición, por lo tanto, no está en este texto entre la acción y la contemplación, sino está en el modo. En el modo. En el modo en el que nuestra actividad la ejercemos, incluso para el Señor. Porque el Señor avisa. ¿De acuerdo? Y ese es el tercer punto que quiero tratar. La respuesta insobornable de Jesús. La respuesta de Jesús. Lo primero, que queda claro. Del principio que hay que partir. Jesús ama a Marta. Los textos en los que aparece Marta son textos que revelan que Jesús tiene a esta familia como amiga del alma. Son sus amigos de Betania donde descansa. Ama a Marta. La ama y la quiere feliz y quiere que le siga siendo feliz, sirviéndole como le tiene que servir. Y por eso, precisamente, ¿no?, la va a amonestar de una manera muy especial. La amonestación que hace a Marta es Marta, Marta. 2 veces. En el Evangelio solamente aparece en otro momento. Simón, Simón, cuando te recuperes, da fuerza a tus hermanos. Un cariño inmenso del Señor por Marta, que la quiere junto a Él, pero que la quiere sirviendo, realizando su actividad como debe realizarla. Marta descubrirá que Jesús es su verdadera comida y la vida en medio de la muerte, ¿no? Cuando su hermano está enfermo y muere, Marta descubrirá que Jesús es precisamente la resurrección y la vida. Y ahora en este texto lo que va a descubrir es que el alimento mejor, la mejor parte, en el texto griego dice la mejor comida, la mejor parte la ha cogido María y lo va a aprender también Marta, ¿no? Jesús, por lo tanto, amonesta a Marta. ¿De qué le amonesta? Del riesgo
fundamental que tienen los que le siguen a él: caer en el afán y la angustia. El riesgo de perder lo esencial en la vida de seguimiento. Lo que le preocupa justamente a Lucas en las comunidades es que se descuide la prioridad de la palabra de Dios y la escuche. Esto es lo que está revelando este texto. Que el afán de las cosas que hay que hacer y por el Señor haga que olvidemos lo más importante, que es el Señor mismo. Recordad que en Hechos de los Apóstoles hay un momento, en el capítulo 6, que dice que, viendo que los apóstoles tienen tantísimo que hacer, y vamos a nombrar a unos para que se dediquen a las cosas temporales y otros para que sean los dispensadores de la palabra. Es decir, Lucas está relatándonos el gran problema que empezaba a existir en la iglesia: tanto que hacer, a tantos lugares que llegar, tantas obras de caridad, y dejar de escuchar la palabra. Y en el Evangelio de Lucas siempre habrá una prioridad, que es la escucha de la palabra. ¿Recordáis cómo empieza el Evangelio? Lo vuelvo a repetir. María guardaba todas estas cosas en su corazón. María es la gran escuchadora de la palabra de Dios. Va a poner a María como ejemplo. ¿Me explicó? Es decir, esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Y va a avisar a Marta de otra cosa: que el Señor es el primero que nos cuida. Él es el primero que nos da de comer. Es decir, lo que está haciendo María es empezar a recibir de Él. No darle, sino dejarse dar por Él. ¿De acuerdo? Y en esta respuesta de Jesús, lo que hay que destacar también es la respuesta insobornable de Jesús. Fijaos lo que le dice Marta, ¿no? Te pido por favor que le digas que venga a ayudarme. Y Jesús hace como si no lo hubiera oído. Pero vamos, no va a mandar a María a la cocina. Esto es muy fuerte. Da molestación, va ella. Evidentemente esto luego tendría la contrapartida con dinero, que María luego también sirva, O sea que... Pero aquí Jesús es insobornable. Esa presión que ejerce Marta sobre él no le roza. Al revés. Va directamente a Marta, Marta, Marta. Marta, Marta. Me ha quedado como un reclamo precioso. Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas. Y se está refiriendo ahí todavía a la comida. La traducción en castellano es más breve. Yo necesito poco. Mejor. Solamente se necesita una cosa. ¿De acuerdo? Una cosa. ¿Vale? La respuesta insobornable a Jesús, que evidentemente deja claro que la mejor parte es servirle a Él y que hay que empezar por ahí. Que por cierto era justamente el cometido que se les daba a los levitas, ¿no? Y se les llamaba así. Ellos se les va a dar la mejor parte. ¿De acuerdo? El cuidado de la ley y del Señor. Bueno, ¿qué es lo que revela este texto, no? Pues revela el sentido de lo esencial. El sentido de lo esencial. En la vida, como perdamos lo esencial, lo perdemos todo, va todo detrás, o va todo maltrecho y mal hecho. ¿De acuerdo? Y os leo un ejemplo que pone el Papa Francisco, que es muy simpático. Voy a leer. Dice, se cuenta, dice él, que en una ocasión un famoso científico alemán quiso realizar una expedición por el Amazonas. Era una eminencia en los diversos ramos del saber. Llegado al Brasil, le pidió a uno de los naturales del lugar que lo llevara en su barca río adentro. El joven aceptó con gusto. Durante la travesía, el sabio preguntó al joven, ¿sabes astronomía? No. ¿Y matemáticas? Tampoco.
¿Y biología o botánica? No, yo no sé nada de esas cosas, señor, le respondió el muchacho muy confundido. Yo solo sé remar y nadar. Qué pena, le dijo el científico. Has perdido la mitad de tu vida. Y guardaron silencio. Al cabo de una media hora se precipitó una tormenta tropical y la barca amenazaba a naufragar. Entonces el barquero, el joven, preguntó al científico: ¿sabe usted nadar, señor? No, contestó el sabio. Y el muchacho, con tono apenado, le dijo: pues usted ha perdido toda su vida. Esta anécdota la cuenta el Papa Francisco. Perder lo esencial. Perder lo esencial. Lo esencial en el texto de Lucas y en todo el Evangelio de Lucas, que por cierto es el Evangelio de este año, que os invito, ¿no?, a leerlo y a tenerlo muy presente los domingos cuando se lea, ¿no?, es esto. Tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero una sola es necesaria, y es el Señor, ¿de acuerdo? Marta va a cambiar. En el texto no aparece. Como tantos textos, ahí se queda, ¿no? María ha elegido la parte buena que no le será quitada y ahí se termina el texto, por lo tanto, seguramente Marta vuelve a la cocina diciendo lo que me ha caído, vamos a callarnos, yo siempre meto la pata, qué barbaridad, ¿no? Seguramente. El hecho que me impresiona a mí mucho es que en los otros dos textos de Juan, Marta sigue sirviendo, ¿no? Sigue sirviendo. Y el texto de Juan es posterior. Bueno, lo que dice la Iglesia y sobre todo los padres es que aquí, este texto es la conversión de Marta, de la activa Marta, de la hiperactiva Marta, ¿de acuerdo? Es la conversión de la actividad, del activismo. Es la conversión de una Marta que tenía que descubrir al Señor para servirle como se le debe servir. Por lo tanto, en esta página de Lucas, yo creo que podríamos considerar esta página como si se nos hubiera relatado la imagen de un árbol, ¿no? Un árbol que tiene unas profundas raíces y que tiene hojas y frutos. Este árbol sin la raíz, los frutos y las flores y las hojas inmediatamente no valen para nada. La raíz es lo que da consistencia al árbol, seguridad, firmeza y fecundidad. La insegura Marta que se cree sola, para que yo no esté sola, sirviendo, trabajando, esta mujer que se cree sola, abandonada, con falta de atención, ¿no? Si hundiera las raíces en el Señor, realizaría esa actividad, como la vemos realizarlo en los textos de Juan, sin reclamar nada, en su lugar, porque no importa dónde se esté, si Él está en el corazón, y nosotros estamos en el corazón de Dios. Vamos a hacer brevemente ya una nueva lectura, de lo que significa este texto, y os hago unas preguntas, ¿no? ¿Cómo ha de ser la acogida para el que llega? El trabajo apostólico, nuestra vivencia de la acción y la contemplación en la vida diaria. Hay que vivir la liturgia del discípulo, la liturgia del discípulo que tiene un doble movimiento siempre: escuchar y servir, y que no pueden ir separados. No se sirve sin escuchar y de nada sirve una escucha que no sirva. Qué juego de palabras, ¿verdad? Se ha cogido, ¿no? Tanto monta tanto, Isabel como Fernando, ¿no? Pues igual. Escuchar y servir a la vez. Esta es la integración, como si se tratase de una respiración espiritual que asume de igual manera, pero en ese orden, de igual manera, pero en ese orden, el recogimiento y el esparcimiento, el recibir y el dar, el
sembrar y el recoger. En el orden fundamental de primero la escucha y la atención al maestro, las palabras guardadas en el corazón que van a germinar y fecundar en un fruto activo de vida plena del Evangelio en medio del mundo. El escenario de Marta y María, que no lo dice porque luego viene el Padre Nuestro, es un escenario previo a un banquete. ¿Os habéis dado cuenta, no? Están preparando una comida, pero no se habla de la comida. Pero es que el banquete definitivo, el encuentro más íntimo entre el hombre y el Señor, debe estar precedido de esto. ¿De acuerdo? De la escucha y del servicio. Y solamente cuando esto se dé, el hombre podrá vivir realmente un encuentro con el Señor, el banquete, las nupcias, la boda, la comida, la Eucaristía. ¿Cómo debe hacerse esta acogida del que llega? Pues con una doble mirada del corazón. La mirada de un corazón que mira hacia adentro y hacia afuera, como María, y que hace lo siguiente: se convierte la persona y la acción de acoger al Señor en una mutua morada, que es, digo, ¿no?, inseparable. Marta y María escuchan al Maestro interior, que es la acogida imprescindible de la que dimana todo servicio, que la escucha de la palabra preceda a cualquier servicio, y a la vez le sirvo porque es mi Dios y Señor. El resultado de lo anterior, por lo tanto, siempre será la diaconía. Él viene a mí y yo le hago morada, escuchándole y sirviéndole. ¿De acuerdo? Y, segundo, Él es morada mía, porque Él es el que me da de comer, ¿de acuerdo? Me nutre y me habla. Es la mutua morada, ¿de acuerdo?, que existe entre Dios y el hombre. Y hay un compromiso por hacer: dar morada y ser morada para otros, que tiene 3 pasos claves, ¿no? Acoger, recibir al otro siempre en un zaguán, en una puerta, en una entrada, invitar, que es lo que significa estar en el zaguán, invitar a entrar, ¿no?, en nuestras vidas, invitar a otros, recibir a otros, no estar cerrados. Primera cosa que aparece en el texto, no estar cerrado al otro, sino invitarle a entrar. Segundo, darle morada en una doble diaconía. Tercero, que sería escuchar y servir. ¿De acuerdo? Eso es dar morada, dar morada. Es una bienaventuranza la escucha y el servicio. Betania, que así lo conocemos por Juan, será la casa de la escucha, de la acogida, de la hospitalidad. Es una casa abierta. Betania es la casa de la amistad y Betania es la casa de la conversión de Marta. La conversión, donde ha descubierto precisamente al Señor y donde ha aprendido a tratarle. No quiero alargarme y dejo un texto precioso de Benedicto XVI en Deus Caritas Est, donde dice claramente la importancia de la oración ante el activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio caritativo. El cristiano que reza no pretende cambiar los planes de Dios o corregir lo que Dios ha previsto. Busca más bien el encuentro con el Padre de Jesucristo. Mucho cuidado, porque estamos perdiendo la cosa necesaria, la primera cosa necesaria. Os hago unas preguntas para que luego las conteste, para que ahora las reflexionéis, ¿entendido? Y luego en el
punto de encuentro que tengamos, pues podamos responderlas. ¿Qué valoráis más? ¿La acción o la escucha de la palabra? ¿Qué valoráis? ¿Cómo lo hacéis las dos cosas en la vida? ¿Cuánto tiempo deis a cada cosa? ¿Vale? La actividad o la escucha de la palabra. Sobre esto tenéis que pensar, ¿no? ¿Cómo valoro yo al que reza y cómo valoro yo al que está en Cáritas dando de comer? ¿Cómo lo valoro? ¿Vale? ¿Cómo sirvo a Dios y a los hermanos? ¿Sabes relacionar el servicio con la escucha de la palabra de Jesús? ¿Puedes repetir la última pregunta que me he perdido por la... Sí, no sé cuál es, pero bueno. ¿Cómo sirvo a Dios y a los hermanos? ¿Es esa? La segunda, no, hay otra. ¿Sabes relacionar el servicio con la escucha de la palabra de Jesús? ¿Te dejas más bien llevar por la ansiedad ante tus múltiples ocupaciones? ¿Necesitas la conversión de Marta? ¿Cómo es el monasterio de la conversión? ¿Necesitas de una conversión? Esto no lo copiéis, lo que voy a decir, porque es una explicación. Revisad vuestras maneras de trabajar. Antes de servir al Señor, que eso es, en el día a día, trabajar. Revisad ese mundo interior acusador del otro, que juzga siempre que yo estoy haciendo bien y el otro lo está haciendo bien. Que es la clave de esta palabra, perdón, de este texto que podríamos estar analizando a Marta, la pobre, hasta las tripas de Marta, hasta el fondo más íntimo, ¿vale? Valorad esto. ¿Cómo es? Valorad también, mejor dicho, dais valor a tiempos de silencio, actividades que no se ven, que no tienen tanta importancia. ¿Lo valoráis? ¿Valoráis la oración? ¿O es que hay tanto que hacer? Que bueno, un gatito, porque hay tanto que hacer. Realmente es que nos dejó la huella de creador y Dios mío, esto es lo que llevamos ahí dentro, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es? De verdad centrad en esto, porque esto es un modo de corregir, de una corrección fraterna de Lucas a través de Jesús para las primeras comunidades cristianas. Sé crear en mi vida situaciones, itinerarios de escucha. De silencio. Creo en mi vida itinerarios de escucha, de silencio, de oración. Le pregunto a él, ¿qué tengo que hacer? En este texto de Lucas no hay contraposición para nada. ¿De acuerdo? Los padres de la Iglesia, que no los voy a citar, dicen que mientras estamos aquí tenemos que ser también Marta, ¿no? Que la otra actividad la vamos a hacer en el cielo continuamente, dice Agustín. Entonces aquí también, pero no olvidemos a Marta, que si no hiciera nadie los oficios de Marta, ¿quién los iba a hacer? No nos metamos en esto porque es verdad. El modo de cómo el servidor de Jesús realiza el servicio. ¿De acuerdo? El modo. Porque esto tiene que ir integrado absolutamente. Integrado.
Pero en esa integración, Lucas, y con ello toda la iglesia primitiva, pone el dedo en la llaga. Cuidado, cuidado, no se nos vaya precisamente la escucha del Señor. Y seamos grandes activistas, pero nuestro aire, al final hacemos nosotros la película, nosotros montamos todo, somos, y esto no sé de memoria, Marta y María, bueno, el otro, bueno, no llegamos a ser los testigos de Jehová, pero este es 11, 25, 13, no, eso no, pero nos aburrimos de leer la palabra, no la conocemos y no la tocamos. Llevamos muy pocos años tocando la palabra de Dios los católicos, muy pocos años, desde el año 65, no de la otra era, pero sí del otro siglo. No lo hemos tocado. A la escucha de la palabra para poder servir. Y las dos cosas muy unidas. Venga, vamos a entrar en ello, ¿de acuerdo? Haceos un harakiri. Pensad que somos Marta. Yo me considero Marta muchas veces. De verdad, me he visto ahí y digo, ¿pero cómo? Dios mío, mi retrato. ¿Vale? Entonces, haceos, por favor, un examen de conciencia real. El Señor nos habla hoy y quiere que seamos sus discípulos y sus seguidores como Él quiere que seamos.